Empezamos ya. Empezamos. Además, después de esa presentación, ¿quién discute con un español? Puede pasar. Puede ser el final. Bueno, no se oye bien. No sé, ahora se oye bien. Bueno, pero yo creo que es un libro muy importante en la medida en que exactamente lo que dice la presentación del libro, en la medida en que estimula a los españoles y a los no españoles, a los latinoamericanos, a sentir un cierto orgullo por lo que fue. Sí, lo alejo. Yo pensaba que no me iba a dar órdenes esta noche, pero veo que es mi mujer, claro. Digo, qué confianza. Veo que es inútil. Así, póntelo así mejor. Ahí, Sí. Ahí habla. ¿Se dan cuenta por qué los tercios eran necesarios? Bueno, le decía que me parece muy importante que realmente sintamos por nuestro pasado el aprecio que yo, que viví 40 años en Madrid, sé que los españoles no tienen por su pasado, lo cual siempre me pareció sorprendente. Siempre me pareció tremendo que un país que tenía una historia tan rica, una historia de victorias y de hazañas y de derrotas también, pero una historia realmente tremenda, no sintiera una especie de orgullo especial por lo que fue ese país, que efectivamente fue. Es cierto que se ha desfigurado la historia de España cuando se ha visto a través de los ojos de los enemigos de España, que tenían una batalla de carácter político y entonces pues desfiguraron la historia de España. Es verdad que los españoles fueron muy duros en América Latina, pero también fueron muy duros en España con los mismos españoles y los ingleses eran muy duros con los franceses y todos eran muy duros contra todos porque era una época de terrible dureza contra el adversario. Además, formaba parte de la manera en que se relacionaban los soldados con los enemigos. Era así como se hacía la guerra y los españoles no eran distintos. Y sin embargo, leo en el libro algunas cosas interesantes sobre la diferencia y sobre el modo en que trataban a los esclavos. Me sorprendió mucho el dato de la Florida, Sí, de San Agustín. de San Agustín, que se convierte en un refugio de esclavos que huían de la dureza británica y se refugiaban en San Agustín. Y el primer palenque, de alguna manera, que existió en el mundo fue el que los españoles estimularon cerca de San Agustín. Yo creo que el libro sirve para muchas cosas. Sirve para estimular precisamente ese afecto por el pasado español que yo creo que es tan necesario, y también para plantearse por qué se produjo la decadencia, por qué se producen las decadencias en los distintos imperios. Todos los imperios llega un punto, y todos los países que fueron muy importantes, llega un punto en el que disminuye su poderío. El más parecido a España yo creo que es Turquía, que en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII fue muy importante Turquía y tuvieron una gran cancillería, tuvieron una gran flota, fueron realmente extraordinarios y sin embargo se fueron contrayendo hasta dejar de ser, después de la Primera Guerra Mundial ya prácticamente habían desaparecido. En el caso de España fue mucho antes se produjo la decadencia. Yo creo, y aquí empiezan las hipótesis, ¿por qué la decadencia española? Yo creo que hubo una reforma en la manera en que los países y los imperios construían su importancia en el mundo. A partir del siglo XVI, del XVII, y por supuesto ya en el XVIII, cuando la ciencia y la técnica fueron convirtiéndose en los elementos principales para definir la importancia de una nación.
Yo creo que ese es el momento en el que Inglaterra toma yo diría que el punto de partida de Inglaterra y Francia, pero más los ingleses que los franceses. Y los españoles van retrocediendo en su importancia hasta que se produce, para mi juicio, la gran catástrofe de España, que fue la invasión de los franceses con Napoleón en el siglo XIX, 1808 a 1800. Primero convierten a España en una especie de protectorado y luego invaden España y sacan a España de lo que era el corazón de Europa. La sacan, ya había salido de una manera u otra, pero después de la invasión francesa, España ya no vuelve a ser ese gran imperio que había sido antes. Yo creo que con eso voy prácticamente a terminar, porque hay que escuchar al autor y hay que escuchar al embajador, a la embajadora, que tiene muchas cosas que decir seguramente, y que además es una persona con la que me complace mucho compartir esta tribuna, porque la estimo extraordinariamente, Cristina Barrios. Así que le voy a pasar a doña Cristina, le voy a pasar el micrófono, voy a pedir un aplauso para ella.